Ninguno de nosotros puede decir, yo elegí a Dios. Podemos elegirlo religiosamente, pero Dios no quiere esto. Dios quiere un cambio, una nueva criatura, una muerte al pecado, morir al pecado, renunciar al pecado para siempre y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Bien, eso es lo que Dios está declarando. Y quiero invitarles a Romanos capítulo 3, libro de Romanos capítulo 3. Dios está dando una declaración de cuál es la condición del hombre por causa de su pecado, por causa de ser expulsado de Dios, de su presencia, por causa de vivir en la desobediencia, de ser enemigo del Señor, de ser hijo de ira que hay para Él. Esta es la causa o las causas por las cuales Dios nos llama a que estemos a cuentas. Estamos en deuda con el Señor. Estamos en deuda con Él. Yo sé que si muchos de nosotros tenemos deudas, lo que anhelamos y queremos es estar en paz con todos. Poder sanar toda deuda, no tener nada que deber a nadie, poder estar en paz con todos, es el deseo de nuestro corazón. ¿Cuánto más ha de ser si nos preocupa las deudas con los hombres cuando adquirimos un compromiso? ¿Cuánto más nos debe preocupar esto que tiene un significado trascendental porque va más allá de lo terrenal? Y es hacia lo eterno, la vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dios está dando la radiografía del hombre. El hombre desobedece, el hombre está apartado, no hay justo ni aun uno. Nadie se puede justificar delante del Señor. Solo uno nos puede hacer justo delante de Dios, y es por lo cual Dios nos está llamando para alcanzar esta justificación en su Hijo Jesucristo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, estamos enceguecidos por el pecado, nos ha destruido. No hay quien busque a Dios verdaderamente. Podemos acercarnos a Dios de labios, pero no de corazón. Cuando nos acercamos a Dios verdaderamente, el verdadero camino para acercarnos a Dios es su Hijo Jesucristo y su palabra. No hay otro camino y no hay otra verdad. Dice, no hay quien busque a Dios. Hoy estamos en este momento difícil y la gente busca a Dios. Ojalá que sea de corazón y ojalá que cuando pasen estas circunstancias tremendas que estamos viviendo, también se sigan acordando del Señor. Dice allí, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, o sea, todos desde que nacimos nos apartamos en el pecado. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, porque bueno solo es nuestro Padre. Todos nos desviamos, todos nos apartamos, aunque digamos que hicimos buenas cosas, pensamos que tengamos buenas obras, lejos del Señor son trapos de inmundicia. Nada que hagamos nosotros en el pecado puede atraer, puede asombrar, puede traer la admiración de Dios. No, nada, absolutamente, no hay nada. El hombre está corrupto, está podrido, está dañado de los pies a la cabeza, está muerto en pecados. Dice, sepulcro abierto es su garganta, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor delante de sus ojos, no hay temor de Dios. Vemos el mundo como vive hoy. Una condición espiritual, moral, social, política, económica, en la justicia, todo está traspasado, todo es corrupción, maldad, perversidad, enemistad contra Dios. Todo esto es lo que ha traído la enemistad. Nuestro pecado trajo división, separación, expulsión, enemistad, nos trajo la muerte física y espiritual y la condenación eterna. Por eso Dios llama al hombre, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Bien. Resulta que para estar a cuentas con Dios, como les decía en Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte. Significa que cada uno de nosotros tiene que comparecer y tiene que pagar con su propia vida, con la muerte eterna,
es el castigo, es la retribución, es la paga del pecado. Con eso. Pero Dios nos llama a estar a cuentas. Dios hizo algo precioso y maravilloso. Dios colocó y nos envió a su Hijo Jesucristo. Dios, que vio nuestra condición, que el hombre no podía por sí solo alcanzar lo que había perdido allí en el huerto de Edén, volver a una comunión, ser restablecido por Dios. Dios nos envió a su Hijo Jesucristo, el que el mundo celebra hoy, que resucitó. A ese del que le decía, que hablan de la tumba vacía, pero así como está la tumba donde estuvo el Señor Jesucristo, así también está su corazón vacío. Sin Cristo, no está Cristo allí. Oh, amados, necesitamos venir al Señor. La Escritura dice en Isaías que nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios. Lo miramos es así, como aquel que Dios permitió que fuera azotado, herido y muriera en una cruz. Mas la misma Escritura dice, mas el herido fue llagado y herido por nuestras transgresiones, por nuestra culpa, por nuestro pecado. El Señor fue a la cruz por causa de nosotros. Muchos le dicen, no, Él fue allá por los romanos y los judíos. Fue por nosotros también, por nuestro pecado. Por eso el Señor manda hoy, y es su ordenanza, mis amados hermanos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto, óyese bien, los tiempos de esta ignorancia. Ya no somos ignorantes. Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Cristo se nos ha presentado entre nosotros. Cristo se nos ha predicado. El Evangelio se nos ha predicado. El camino, la vida eterna se nos ha manifestado. La luz vino al mundo. Ya no tenemos excusas. Si Cristo no nos hubiese hablado y predicado y dado su vida en la cruz del Calvario, tendríamos excusa, pero ya no hay ninguna excusa. Ahora dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de esta ignorancia, ahora manda. Hay un imperativo aquí. Imperativo es porque es una ordenanza. Es, ¿la cumplo o la cumplo? El imperativo es, Dios manda a todos los hombres. O sea, ningún hombre es inexcusable delante de Dios. A todos los hombres, porque todos caímos, todos nacimos muertos en delitos y pecados. En todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es el mandamiento? Arrepentimiento. Dios manda. Un mandato divino, una ordenanza divina. Es Dios quien nos ordena, arrepiéntete. Y es Dios quien nos está diciendo, venga, estemos a cuentas. De esta manera Dios nos está llamando al arrepentimiento, a la conversión. Dios quiere que reconozcamos nuestra débil humanidad, nuestro pecado. Con Dios hemos pecado, contra Dios hemos pecado, hemos hecho lo malo contra Él. Y Él quiere que estemos a cuenta. Él es el de la iniciativa. Él es el que da el paso. Él es el que nos está llamando. Él es el que nos está convenciendo por su Espíritu Santo y su palabra de pecado, de justicia y de juicio. Él quiere que nos arrepintamos, que reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Manda a todos los hombres que se arrepientan. En todo lugar, no hay excusa, no hay nación, no hay lugar de la tierra que el Señor no llame al hombre al arrepentimiento. El 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Dios manda que nos arrepintamos porque va a haber un juicio, va a haber un juzgamiento. Dios nos llama antes, estemos a cuentas antes. Y si nosotros no atendemos el llamado del Señor y venimos en arrepentimiento para estar a cuentas, aceptamos el sacrificio del Señor, lo reconocemos como nuestro mediador, nuestro Salvador, aquel que murió para que nosotros podamos ser perdonados y tener vida eterna. Si nosotros desechamos esta reconciliación, este llamado del Señor, un día tendremos que dar cuentas delante de aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si el hombre no atiende el llamamiento, si el hombre no se arrepiente de su pecado, de su maldad,
Dios dice entonces que juzgará al mundo con justicia. Yo quiero decirle algo, un día va a estar ese juez justo. En la tierra hay jueces que se pueden corromper, se sobornan y se corrompen. La Escritura dice que la justicia sale torcida. Pero el hombre va a tener que encontrarse con un juez justo, santo, sin mancha, sin mácula, incorruptible, no se puede comprar, no se puede torcer de ninguna manera. Él va a enfrentar a un juez que no se dejará convencer ni torcer en la justicia y en la verdad. Un juez que no se podrá engañar, un juez que no se podrá sobornar. Un día estará delante de ese juez justo y santo, en el cual no podrá engañar de ninguna manera. Dice, y Dios juzgará al mundo, ¿por medio de quién? Por medio de aquel que el mundo rechaza, por medio de Jesucristo, por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Dios va a juzgar al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Y el Señor nos dice, venid y estemos a cuentas hoy. El Señor nos está llamando a un arrepentimiento verdadero, mis amados hermanos. Quiero que miremos lo que dice la palabra en Hebreos 4:7. Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis nuestros corazones. Si oímos hoy su voz, hoy es el día de salvación, hoy es el día de estar a cuentas con Dios, hoy es el día de venir a Él. Y quiero darles también esta cita, mis amados. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, nos dice esto. Isaías 55:7. Profeta Isaías 55:7. Dice el Señor, llamándolo a estar a cuentas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos un Dios misericordioso, bueno, el cual es amplio en perdonar. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Señor nos ha llamado al arrepentimiento, a la conversión. Dios dio a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Él murió y sufrió. Nadie nos ama como Él. Debemos aceptar su obra, su sacrificio. No hay ninguna otra manera de ser salvo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro sacrificio. No hay otra sangre que limpie del pecado al pecador. No hay ningún otro sacrificio por el pecado. Si hubiera otro, correríamos a otro. Pero este es el único medio, el único que le agradó al Padre. Es su Hijo amado en el cual Él tiene toda su complacencia. A Él debemos oír, a Él debemos seguir. Y Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo que vengamos a Él en arrepentimiento, en reconocer que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. También Dios nos habla en su palabra, en el libro de Job, capítulo 33. Job capítulo 33, versículo 27. Dice, Él mira. O sea, el hombre que acepta estar a cuentas a Dios, con Dios. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. O sea, Dios está mirando al hombre que puede reconocer que ha pecado, que no ha hecho lo recto, que ha torcido lo recto, que ha provocado a Dios, que ha pecado contra Él, y no le ha traído ningún provecho. La Escritura dice, la paga del pecado es la muerte.
Dios mira, ahora Dios, dice el 28, Dios redimirá su alma. El hombre que se arrepiente, el hombre que viene a Dios, el hombre que viene en arrepentimiento, reconociendo que el pecado lo único que le ha traído su destrucción, dice, Dios redimirá su alma, Dios librará su alma, versículo 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, para que no muera sin la salvación y sin la vida eterna, y su vida se verá en luz, su vida se verá en luz, su vida estará en Cristo, en Él que es la vida eterna. Por eso dice, la luz vino al mundo y los hombres aborrecieron la luz porque amaban las tinieblas. Pero Dios nos está llamando hoy a aceptar, a recibir esta luz gloriosa y maravillosa de su Hijo. Dice, he aquí, 29, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes, para apartarlo de la muerte eterna y para iluminarlo con la luz de los vivientes, que es con la luz de la vida, que es Cristo el Señor. El hombre que viene en arrepentimiento al Señor, el hombre que reconoce su maldad y su pecado, como dijo David, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Él está reconociendo que se había apartado del vientre de la matriz, haciendo el pecado, reconociendo que había pecado contra Dios. Mis amados hermanos, Dios, que es un Dios justo, nos llama a esta justicia. El juez justo nos está llamando a que estemos a cuentas con esta justicia divina, para que pasemos a la santidad y a la vida eterna. El que no tiene deudas con nadie está tranquilo. Él no le remuerde nada. Su mente, su pensamiento, su conciencia no le está diciendo, hey, estás en peligro, hey, tienes que ponerte a cuentas, hey, estás en deuda. No, el Señor nos dice, mira de la siguiente manera, en Job capítulo 22, como nos está diciendo aquí en el versículo, dice la palabra, para que viva en luz, apartarlo del sepulcro y viva y esté con los vivientes iluminados por Cristo. Capítulo 22, versículo 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. No hay paz para el impío, dice Dios. El hombre sin Cristo, el hombre sin arrepentimiento, el hombre que no está a cuentas con Dios no puede tener paz, porque el pecado lo que trae contra él es esa guerra, ese combate, esa destrucción. No hay paz para el hombre que vive en el pecado. Y Dios dice, si nos volvemos en amistad, si nos arrepentimos, nos volvemos a Cristo, aceptamos su sacrificio, aceptamos que somos pecadores y que Él es el único medio para la salvación y la vida eterna, dice, tendremos paz. Y por ello te vendrá bien. El acercarnos a Dios es el bien. Tenemos bien de Dios. Dios estará a nuestro favor. Dios será nuestro amigo. Dios peleará con nosotros. Dios nos defenderá. Dios estará con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Trae la palabra de Dios. Rígete, dirígete por medio de ella. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda tu aflicción. Si nos volvemos a Dios, seremos edificados. El hombre sin Dios es una llaga, una podrición, una podredumbre desde los pies a la cabeza. El hombre sin Dios está destruido espiritualmente, no tiene vida, está muerto y está alejado y destituido de la gloria de Dios, del reino de los cielos, de la salvación, de la vida eterna. Pero hoy es el día, hoy es el día, hoy estamos oyendo de Dios que nos está llamando a estar a cuentas, que para eso nos envió, ese que se ha escuchado, que hemos predicado, a Cristo el Señor, el Salvador, aquel que murió en la cruz, que sufrió tal contradicción de pecadores, aquel que sufrió la muerte hasta la muerte de cruz, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es el que quiere que hoy tú vengas a Él y te arrodilles y confieses que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el único medio para salvación, para perdón de nuestros pecados y tener salvación y vida eterna. Si lo rechazas hoy, no habrá quizá mañana otra oportunidad. El día es hoy. Reconozcamos a Cristo, no lo tengamos por el herido y azotado de Dios, tengamos lo que fue el que murió por causa nuestra, nuestro pecado. Mañana no te olvides de Él, la otra semana, el día que pasen estas circunstancias, no te olvides del Señor, porque Dios te ha oído en día aceptable, el día que clamaste te ha oído. Así es que debemos estar a cuentas. Será terrible presentarnos delante de un juez justo al cual no hemos estado a cuentas desde aquí.
Si nosotros no doblamos rodilla hoy, nuestra lengua no le confiesa hoy, mañana toda rodilla y toda lengua se doblará delante del Señor, pero será tarde, porque ya no habrá oportunidad, será el del juicio final, y no habrá oportunidad para el arrepentimiento. El día es hoy para estar a cuentas con el Señor. Miremos lo que dice la palabra de Dios. También en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el que nos puede traer a cuentas con Dios. El que el que pagó por nuestros pecados, por nuestra culpa. Él es el que nos reconcilia con el Padre. Hay una enemistad. Hay una enemistad entre Dios y los hombres. En el libro de Job dice que Cristo es como el árbitro. Él es el árbitro. Él es el que pone una mano hacia Dios y la otra la extiende hacia el hombre. Y nos trae en esa armonía y en esa relación con Dios. A través de su obra, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio que debemos aceptar hoy como regalo, como don de Dios, como la manifestación más grande del amor de Dios. Nadie tiene un amor mayor a este que uno ponga su vida por sus hermanos, y Cristo ha puesto su vida por nosotros para traernos a estar en paz con Dios. Dice, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor tan grande de nuestro Padre! Siendo hijos de ira, nos trajo la reconciliación con Él, murió por nosotros. Dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Bien, Dios nos está diciendo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, somos salvos ¿de qué? De la ira. Cuando aceptamos a Jesucristo y su sangre preciosa nos limpia de nuestro pecado, pasamos a ser hijos de misericordia, hijos verdaderamente de Dios. Mientras tanto el hombre permanezca en su pecado y no acepte el sacrificio del Señor Jesucristo, él permanece en muerte, él es hijo de ira y la ira de Dios estará sobre él. Bien, pero Dios nos da esta esperanza gloriosa, dice la palabra del Señor, que también nos habla la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación, ahora nos habla de una libertad gloriosa. Por cuanto hemos venido a Cristo, hemos aceptado nuestra maldad, nuestro pecado, lo hemos reconocido y hemos aceptado su obra, su salvación, su gracia, su perdón, su misericordia. Él nos ha lavado y nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una nueva naturaleza. Ahora dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miremos cómo nos reconcilia Jesucristo con el Padre. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestro pecado. ¿El precio cuál era? La muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos la vida a nosotros. La Escritura dice que en la sangre está la vida. La sangre que Él derramó, en ella está la vida que nos ha dado al lavarnos y purificarnos con su sangre preciosa. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado, Él nos ha lavado, Él nos ha perdonado, Él nos ha salvado. Él es el que merece la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. La tumba está vacía, pero tu corazón no debe estar vacío. Tu corazón debe estar lleno del Señor, lleno de su Espíritu, de su palabra, de su presencia, de su gracia, de su amor. Y puedo decir, la tumba está vacía. Pero ¿qué tal si miras tu corazón como está hoy? ¿Será que está igual que la tumba? ¿Será que está igual vacío, sin Cristo allí, sin el Salvador, sin el mediador? Espero que Cristo haya resucitado en tu corazón, que Él esté en tu vida, en tu corazón, porque Él es el único que nos reconcilia.
Él es el único. Dice aquí, ninguna condenación, ya no hay nada que nos condene. Qué maravilloso, solo el sacrificio del Señor nos puede justificar delante de Dios. Ahora somos justos, ahora el Padre nos mira a través de la justicia de su Hijo Jesucristo, a través de esa obediencia, de ese sacrificio hasta la muerte de cruz. Ahora somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Padre que nos miró y nos veía como una llaga, una pudrición desde la pies hasta la cabeza, solo una llaga, una podredumbre, ahora nos ve como santos, como justos, como hombres que nunca hubiéramos hecho lo malo, porque hemos sido justificados en su Hijo Jesucristo. Ninguna condenación, ya no hay infierno, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, que tiene una nueva vida en el Señor, en aquel que ha resucitado. Cristo resucitó, hemos resucitado una nueva vida con Él. Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme al pecado, sino conforme al Espíritu Santo, conforme a la palabra del Señor. Porque mucha gente hoy grita, oh, celebran que Cristo resucitó, pero Él no está en sus vidas. No están en Cristo. Sus corazones, sus vidas, sus conductas son pecaminosas. Viven en la maldad, en la depravación, en el pecado, sin arrepentimiento genuino y verdadero, siguiendo la corriente de este mundo, enemigos y ajenos a la justicia de Dios, a la verdad del Señor. Por eso el único que nos puede reconciliar es Cristo. Les invito también a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor de Dios, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Mire lo que está diciendo el apóstol. Conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Pero Dios le manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros mismos, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, óyese bien, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Si tú dices que Cristo murió por ti, tú ya no debes vivir en el pecado. Ya no vives para satisfacerte a ti. Vives para hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Vives para hacer su voluntad. Dice, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si tú dices, oh, celebras, Cristo resucitó y resucitó por mí, pero no vives en Él, no vives en la obediencia, eres hipócrita. De manera, 16, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún así Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Óyese bien, hay una nueva creación. Al venir al perdón, a ser reconciliados con Cristo, hay una nueva creación, un corazón nuevo, un espíritu noble y recto dentro de nosotros. Las cosas viejas pasaron, el pecado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva criatura en Cristo. Si Cristo verdaderamente resucitó, no está en la tumba y está en tu corazón, hay una nueva criatura. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo. Todo esto proviene del Padre. ¿Quién nos llamó a estar a cuentas? Dios el Padre. Y nos reconcilió. Dios nos llamó a cuenta. Nosotros no podíamos pagar nuestra cuenta. Estábamos muertos. No había nada bueno en nosotros, nada que agradar a Dios. Dios colocó a su Hijo Jesucristo. Él pagó por nosotros. Él acepta. Él nos acepta cuando nosotros aceptamos a su Hijo Jesucristo. La cuenta queda cancelada. El Señor dijo, consumado es. La obra, la Cristo, la cuenta fue pagada, su totalidad. Su totalidad. Nos reconcilió ¿por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Por eso predicamos el Evangelio, porque Dios nos encargó la predicación del Evangelio, que Dios estaba en Cristo, mis amados hermanos, reconciliando el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos llamó a predicar la palabra. Reconciliaos, estad a cuentas con Dios. El Señor nos está llamando. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Es mi ruego en esta mañana en el nombre de mi Señor Jesucristo. Como si Cristo, si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliate hoy con el Señor. Ven a estar a cuentas con Dios. El día de salvación es hoy. Mañana no lo sabemos. Pero hoy es el día que podemos estar en cuentas con Dios, para que no haya ninguna condenación para nosotros y vivir de aquí en adelante agradablemente delante del Señor. Muchas personas me han contactado ya que anhelan y desean dar pasos firmes en el Evangelio, bautizarse, afirmar su vida en el corazón. Y ojalá que sea algo continuo, firme y verdadero, no por un rato, no por huir o por escapar de un juicio, sino sea para escapar de la condenación eterna y huir y correr a los brazos del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por ti y por mí, para que ya no haya condenación, sino haya salvación y vida eterna. Así que hoy el Señor nos está rogando, nos está llamando. Reconciliaos con Dios, reconciliémonos. El único medio de reconciliación es Cristo y el arrepentimiento genuino y verdadero. De esa manera es el camino a la reconciliación. Como el hijo pródigo reconoció su pecado y volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le recibió, le abrazó, le lloró y le vistió y le restauró como un hijo verdadero que era. Amados, es el llamado del Señor en esta mañana. Dice: el que no conoció pecado, Cristo que nunca pecó, dice: al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios delante de Él. Cristo no conoció pecado, pero estuvo en nuestro lugar, pagó por nuestros pecados, fue mi sustituto, Él estuvo en mi lugar. Por eso lo amo, porque Él estuvo en mi lugar. Nadie más fue a pagar por mí. Él. Por eso debemos amarlo sobre todas las cosas, servirle con amor, entregarnos y rendirnos a Él, porque Él estuvo en mi lugar. Toda esa ira de Dios que recibió Él, el castigo, era el que nosotros merecíamos y eternamente, pero Cristo lo llevó sobre sí, pagó por nosotros, y por eso debemos amarle, por eso debemos responder este amor tan grande, tan glorioso, este amor magnífico que pone al hombre, que pone a Dios, a Cristo exaltado. Él, el que no conoció pecado, Él es santo, Él es santo, Él es digno de la gloria, de la alabanza, que nos humillemos, que le adoremos, que le sirvamos, que nos apartemos del pecado, que nos reconciliemos. Él es el que dice, Él es el que es santo y dice que el hombre es pecador, que el hombre es enemigo de Él, pero quiere reconciliarnos por medio de la cruz, por medio de su muerte y por medio del arrepentimiento. Dice: el que no conoció pecados por nosotros lo hizo, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora somos justos delante de Dios por Él. A Él sea la gloria. Bien, mis amados hermanos, y quería invitarles a donde iniciamos. Isaías capítulo 1, versículo 19. Ahora el versículo 19, Isaías 1, 19. Y allí es donde Dios nos confronta y nos reta a una decisión. Dios allí nos reta a una decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión en este día? Y así como Dios nos reta a una decisión, también Dios nos dice cuáles son las consecuencias de esa decisión en este día. El versículo 19. Voy a leer nuevamente el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren
como la grana, un rojo vivo, como la nieve serán emblanquecidos. Óyese bien. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor lo que está diciendo aquí es, no importa tu pecado, no importa cuánta maldad hayas cometido, Cristo vino a salvar al pecador. El Señor vino por los pecadores. Como dijo Pablo, yo soy el principal, el número uno. Yo también me declaro el número uno, el más grande pecador de todos. Cristo vino a salvar a los pecadores. No importa cuál es el pecado, Cristo lo limpia, su sangre lo limpia. Todo pecado, toda mancha, toda mácula, y nos hace justos, resplandecientes. Bien, ante este llamado, ante esta verdad, ante esta confrontación bíblica que el Señor nos ha hecho hoy, tú y yo debemos tomar una decisión si no la hemos tomado. Pero mañana puede ser tarde, debemos tomarla hoy. El 19, si quisieres, si aceptas mi llamado, si quisieres y oyeres, si has oído su voz verdaderamente, has creído que Dios es el que te está llamando, el que te está diciendo, Dios te estoy hablando, reconciliaos, Dios el Padre nos está rogando por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de esta palabra, por medio de esta predicación, reconciliaos con Dios, somos embajadores, reconciliémonos hoy con el Señor. Si quisieres y oyeres, si aceptas este llamado, esta reconciliación, si tu deseo es ponerte a cuentas hoy con el Señor, no deberle nada a la justicia divina, estar libre de condenación y de la ira eterna, tú vas a escuchar, vas a oír y vas a comer del bien. Comeréis el bien de la tierra. Óyese bien. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Dios nos está diciendo, si verdaderamente Dios nos tocó, Dios nos convenció hoy, reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, y el llamado de Dios hoy es aceptar a su Hijo, aceptar el sacrificio, la obra del Señor, pero también aceptar que hemos sido pecadores, que hemos sido lo malo, que nadie ha hecho lo bueno, solamente Cristo. Él nos dará el bien. Él nos dará este bien glorioso del perdón, de la salvación y de la vida eterna. Él nos dará el bien. El 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, si rechazamos hoy el llamado, si rechazamos hoy el estar a cuentas con el Señor, venir a buscar el perdón y el arrepentimiento, nos arrepentimos hoy, no queremos arrepentirnos, no queremos reconocer, entonces Dios dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No diga, el pastor Marvin dijo, el hermano Marvin dijo, no vaya a decir eso porque yo no he dicho eso. Yo solamente soy el micrófono. Dios es el que está hablando. Dios es el que nos está hablando. Si no quisieres y fueres rebeldes, entonces la espada, seréis consumidos a espada, la muerte, la condenación eterna. Porque la boca de Jehová lo ha dicho, no lo ha dicho el hombre. Es Dios el que nos está llamando a la reconciliación. Y si el hombre rechaza el medio de la reconciliación, rechaza arrepentirse, reconocer su pecado y arrepentirse, y rechaza el medio del arrepentimiento, el medio aquel que nos trae, aquel que nos reconcilia, el mediador, el que nos reconcilia con Dios y nos hace justos, no hay otra manera, no hay otro evangelio, no hay otro salvador, no hay otro sacrificio, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. El día de salvación es hoy. Hoy es el día, porque mañana tú no lo tienes. No sabemos qué día es mañana. Y por último, mi amado hermano, ya Dios nos muestra hoy la aplicación. La aplicación de este mensaje es, tenemos que ir a arrepentirnos. Tenemos que correr. Dios dice, Él mandó en todo lugar que se arrepientan, porque va a haber un juicio. El mandato es de Dios. Es imperante. No es una decisión de tómalo o déjalo, no. Y Dios nos está hablando aquí cuál es el mejor camino que debemos tomar. Y la aplicación es hoy. Si lo tomas, tendrás la vida eterna. Pero si lo rechazas, la condenación eterna te espera. El juicio eterno, la ira eterna. Y por último, quiero ya despedirme leyendo San Juan, Santo Evangelio, capítulo 15, versículo 22. Santo Evangelio de San Juan,
capítulo 15, versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, dice el Señor, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El Señor está diciendo, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, no tendrían excusa. Ahora no hay excusa. El Maestro ya vino, el Salvador ya vino. Él ya dio su vida por nosotros, nos dejó el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarle, reconocer. Primero, que estamos en deuda y que no podemos pagarla. Que no hay manera de pagar esta deuda. Es impagable. Por cuanto no podíamos nosotros, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, santo, sin pecado, a morir por los pecadores en nuestro lugar. Si tú desechas hoy este llamado de estar a cuentas, puede ser que mañana sea tarde, porque la Escritura dice, he aquí el día de salvación es hoy. Hoy Dios nos está hablando de las malas noticias, de la condenación, de nuestra condición sin Dios, sin arrepentimiento, por causa del pecado. Pero también hoy Dios nos da unas buenas noticias. Si quisieres y oyeres, viviréis. Viviréis tranquilos, sin temor del mal, ya nos dijo el Señor. Que Dios les bendiga, mis amados. Dios los guarde a todos. Quiero invitarles a orar para finalizar una oración. Y también oro por ustedes, que Dios bendiga sus vidas, sus familias, nuestras familias. Estamos en un tiempo en el cual debemos ocuparlo bien, y es meditando, estudiando, orando, ayunando y orando. Soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, te agradecemos en este día, esta mañana. Gracias por la palabra que nos das, gracias por el llamado que nos hace, Señor. Pero también gracias, amado Dios, por darnos aquel que puede pagar nuestra deuda, aquel que dio su vida, aquel que ya pagó por aquel que se arrepiente de sus pecados, Señor. Pues cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, yo te agradezco por dar tu vida por mí, por perdonarme, por salvarme. Porque no hay temores, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos la salvación, el perdón y la vida eterna. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario. Gracias por ser nuestro sustituto, pagar y estar en nuestro lugar. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo amado y por mostrarnos que nos has amado con amor eterno. Por tanto, has prolongado tus misericordias y no permitiste que muriéramos en el pecado, como hoy también está llamando a muchos pecadores al arrepentimiento, Señor, a estar a cuentas contigo. Venid y estemos a cuentas. Es el llamado del Señor, es la gracia del Señor, es la misericordia del Señor extendiéndola a la humanidad. Que vengan, que se arrepientan, se conviertan y crean en Él, crean en el Evangelio y podamos seguir sus pisadas, Señor. Gracias, amado Dios. Padre eterno, la tumba está vacía, pero no esté así el corazón de los hombres. Que Cristo more en el corazón del creyente, que cada uno podamos sentir la necesidad del arrepentimiento, de la conversión, de aceptar a Jesucristo, de aceptar su sacrificio, de venir a Él, Señor. Hoy nos has mostrado, Señor, que tú eres santo y justo y que el hombre lo ha puesto en su lugar, que el hombre es pecador, inmerecedor de la vida, sino merecedor del castigo eterno, Señor. Pero tu gran amor y misericordia ha sido más grande, Señor, y nos ha enviado a su Hijo. Por eso ya no hay condenación y tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, permite que aquellos que permanecen como hijos de ira y en condenación puedan ser hijos de misericordia, Señor.
puedan venir a la luz, sus obras, su pecado pueda ser reprendido, lavado, y vengan en un sincero y verdadero arrepentimiento en Cristo Jesús. Señor, te ruego por mi esposa, mi hijo, mi familia, mis seres queridos, los de mi esposa, por cada hermano en la fe, cada familia suya, cada seres queridos suyos. Oramos porque los bendiga, los guarde, los traiga a tu luz. Señor, oramos por la necesidad de cada hermano, espirituales, físicas, materiales. Oramos por los médicos, las enfermeras y todo el personal que trabaja en la salud, que los guarde, que los ayude, que consuele esas familias enlutadas hoy, Señor, que tenga misericordia de todos aquellos que tienen estas enfermedades, que pasan estos momentos terribles. Señor, el llamado es reconciliados con Dios. No hay otra salida. Eres tú la salida. Eres tú la salida, Señor. Eres tú la solución al pecado, a la muerte y a la condenación. Eres tú, mi Cristo, que puedan arrepentirse, puedan reconocerte, que puedan ser salvos, Señor, de la muerte eterna y de la ira venidera, y puedan encontrar en Dios como aquel que estaba a la diestra allí, Señor Jesucristo, como aquel que reconoció que tú eras justo y que él era pecador y que por sus hechos merecía estar en esa condición, mas no el justo, Señor. Y le dijo: Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí, oh Rey de gloria, que puedan clamar hoy allí los que están en esa condición desde lo profundo de su ser y puedan encontrar en ti la salvación, el perdón y la vida eterna, Señor. Misericordia por este mundo caído y por nosotros más de la que has tenido. Te lo pedimos en el nombre santo, glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. El hermano David estará a las 6 de la tarde trayendo un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Y el martes también tendremos palabra del Señor a las 7 de la noche, jueves a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Un abrazo fraternal para todos. Donde quiera que estén, donde quiera que llegue este mensaje, nuestro anhelo, nuestro deseo es que seamos todos tocados, todos seamos salvos y todos podamos ir en arrepentimiento. Dios los bendiga a todos. Un abrazo.